Vamos a continuar con esto de expresiones algebraicas. Bueno, el día de ayer empezábamos a estudiar el álgebra. Bueno, la semana pasada estuvimos estudiando aritmética eh, y ahora pues estudiaremos álgebra. Perdón. Bueno, entonces ayer estuvimos hablando de que una expresión algebraica pues prácticamente mantiene una combinación o es una combinación prácticamente de valores aritméticos, es decir, números, y valores algebraicos, es decir, incógnitas, o es decir, que variables. Entonces, a lo que le llamábamos valor numérico era cuando la expresión algebraica pues tomaba algunos números. Por ejemplo, el valor numérico de la expresión algebraica, es decir, a más 1 por b entre 2. Entonces, esta expresión algebraica eh, puede, decir, toda esta expresión algebraica, es decir, se puede encontrar casos particulares de ella. Y entonces, es decir, si yo le empiezo a dar valores a A y a B, entonces obtengo un valor numérico. Entonces, en el caso que A vale 9, si A vale 9 y B vale 3, entonces al sustituir, pues nosotros obtenemos qué valor numérico tiene esta expresión algebraica. Entonces, por ejemplo, como aquí vale a 9, a más a vale 9, sustituyo, que sería 9 más 1 por 3 entre 2. Y prácticamente eso, pues prácticamente quedaría, si esto lo sumo, quedaría 10. 10 entre 2, pues eso miramos que da 5 y lo multiplico por, eh, por 3, 15. Entonces el valor numérico de esa expresión algebraica cuando A vale 9 y B vale 3, el valor numérico es 15, ¿no? Y entonces eso es lo que estábamos viendo ayer de las expresiones algebraicas. Eh, lo que vamos a trabajar ahora, bueno, ya es álgebra. Y bueno, lo que hacemos es prácticamente es tener un lenguaje, es decir, tenemos un lenguaje ordinario, es decir, el lenguaje común. eh, Prácticamente eh, ¿cómo se llama? Sería de traducir, ¿verdad? El lenguaje cotidiano, o sea, el doble de un número, por ejemplo, o el tradicional, y lo vamos a pasar al lenguaje algebraico. Entonces, con incógnitas. Entonces, lo que vamos a hacer en un siguiente ejemplo es, por ejemplo, si nosotros decimos un número cualquiera, si yo estoy diciendo un número cualquiera, entonces estoy haciendo alusión a la variable. Entonces, en ese caso es, si yo escucho o leo un número cualquiera, lo puedo representar por A, por X, es decir, es una variable, ¿no? Entonces, no importa el número, es decir, la expresión que usted utilice, lo importante es que lo va a traducir. Entonces, si yo le digo un número cualquiera, lo puedes representar por X, lo puedes representar por A, por X, por Y, por Z, etcétera, ¿no? Ahora, si digo la suma de dos números diferentes, entonces estoy haciendo alusión que existen dos números diferentes. Entonces, por ejemplo, es X más Y, A más B, W más Z, etcétera. Es decir, que son dos números cualesquiera. La diferencia de dos números pueden ser lo mismo, solo porque ahora sería diferencia. Entonces, X menos Y, A menos B, W menos Z, etcétera. ¿Sí? Es decir, que pueden ser cualquier variable. Es decir, cualquier variable se acostumbra a colocar números, ¿cómo se llama? Eh, es decir, para las variables se considera el abecedario, ¿no? Entonces, primeras letras del abecedario, las últimas letras del abecedario. Cuando decimos el producto de dos números, pues estamos haciendo alusión a X por Y, A por B, W por Z, etcétera. Si decimos el cociente de dos números, bueno, reales, entonces sería X sobre Y, A sobre B. Cuando tenemos prácticamente cocientes, lo único que tenemos que asegurar es que el denominador es diferente de cero. Entonces, en este caso, Y tiene que ser diferente de cero, B tiene que ser diferente de cero y Z tiene que ser diferente de cero para que esté definido, ¿no? El cubo de un número, entonces es el número elevado al cubo, el cubo del número elevado a la 3. X al cubo, B al cubo, W al cubo, etcétera, ¿no? Entonces todo esto sería
pasar de, es decir, representar, ¿no? En lo que me dice en número, ¿cómo se llama? Lo que me dice en letras o una forma de lenguaje o decir tradicional, lo vamos a pasar al lenguaje algebraico. Y eso prácticamente es viceversa. Si me dan el lenguaje eh, bueno, algebraico, pues lo puedo pasar al lenguaje cotidiano. Entonces, lo que tendría que usted tener ahí cuidado es lo que cada expresión se lo está haciendo alusión, porque prácticamente solo es una representación. De hecho, bueno, la matemática es un lenguaje como tal, porque hay que aprender mucha nomenclatura, muchas, eh, ¿cómo se llama? Orden y toda la parte de la redundancia de la matemática. Pues, es un lenguaje, ¿no? Universal, de hecho. Bien, no sé si hasta este momento hay alguna duda. No, licenciado. Ninguna. Bueno, bueno, gracias Megan, gracias Gabriela. Bien, entonces vamos a continuar. Las cosas se pueden ir complicando cada vez más, es decir, nosotros podemos ir haciendo, es decir, preguntando o cuestiones por el estilo un poquito más complicadas, por ejemplo, el triple de un cuadrado de un número. Entonces estoy diciendo que es el triple del cuadrado de un número. Entonces ustedes ven, primero es el triple representado por 3, ¿no? Entonces, lo que tendríamos cuando nosotros hagamos traducción es solo leer bien la expresión, porque se me dice el triple, 3 veces, del cuadrado, entonces del número. Entonces, si yo solo dijera el cuadrado de un número, entonces yo estaría diciendo que es x cuadrado, es a cuadrado, b cuadrado, etcétera. Pero como es el triple, entonces es 3 veces el número, 3 veces, etcétera. Cuando digo la suma de cuadrados de dos números, entonces estoy diciendo que es la suma de dos números. Si yo dijera solo la suma de los dos números, yo sé que sería a más b al cuadrado, w más z. Pero a más b, pero como dice que es la suma de los cuadrados de los números, entonces estoy diciendo los cuadrados de dos números. Entonces estoy preguntando que estoy diciendo que es al cuadrado cada número. La quinta parte del cubo de un número. Entonces estaba diciendo que es la quinta parte es 1/5. La quinta parte de quién, del cubo, de quién, el cubo. Entonces x al cubo de ese número, en este podría ser x al cubo, b al cubo, etcétera. Entonces, pero como es la quinta parte, un quinto, un quinto, un quinto. ¿Sí? Entonces la quinta parte, entonces b al cubo partido entre 5 al cubo partido entre 5, etcétera. El cubo, entonces cuando nos dicen el cubo, si ven, prácticamente tenemos que empezar de lo de afuera, es decir, esto estoy diciendo el cubo, pues prácticamente es 3, ¿sí? Fíjense que es 3 de la quinta parte, entonces quinta parte de un número, entonces la quinta parte de un número es un quinto de x, de un quinto de b, de a, lo que sea, etcétera. Entonces, pero como es el cubo, entonces todo esto lo elevo al cubo, ¿sí? El cubo, etcétera. ¿Sí? Eh, Luego dice la suma de dos números dividida entre su diferencia. Si yo veo la suma de dos números, yo sé que es x más a más b más y, una forma de escribirlo, o puede ser a más b dividida, es decir, que estoy dividiendo entre su diferencia, es decir, que sería x menos y, es decir, tendríamos x menos y o a menos b. Entonces, como es la división, entonces aquí lo tenemos, x más y sobre y menos, o podría ser, en el caso que hemos trabajado con a más b sobre a menos b, ¿sí? Etcétera. ¿Sí? Entonces, prácticamente es solo tener cuidado, ¿verdad? Lo que dice, ¿no? Y ya no. Por ejemplo, aquí dice las 3/5 partes, entonces las 3/5 partes, está diciendo 3/5 partes de un número, entonces 3/5 de x, de las 3/5 partes, ha aumentado, es decir, estoy sumando, entonces estoy sumando un cuarto de nada más, no dice de un número, entonces un cuarto, más un cuarto, entonces es un cuarto.
Si dijera más un cuarto del número, entonces podría multiplicarlo por X o de otro número por Y en ese caso, ¿no? Ahora dice la raíz cuadrada del cuadrado de la suma de dos números. Entonces, la raíz cúbica, perdón. Entonces dice la raíz cúbica. Ah, yo ya sé que va la raíz cúbica. Ahora dice del cuadrado de la suma de dos números. Entonces yo sé que la suma de dos números es X más Y, pero es el cuadrado de esos números. Entonces es X más Y al cuadrado, ¿sí? O si estoy ocupando A más B al cuadrado, pues sería la raíz cuadrada de A más B al cuadrado. Siguiente. Si digo las dos terceras partes. Entonces estoy diciendo dos tercios de la suma de dos números. Ah, entonces de la suma de dos números A más B. A más B, dos tercios de X más Y, etcétera, ¿no? Es decir, que sería prácticamente las dos tercias partes de esos números, prácticamente. Entonces, bueno, no sé si hasta acá hay alguna duda. Adelante, me parece que Adonai, no, el orden que entraron a mano, por favor, participen. Licenciado, y donde dice la raíz cúbica del cuadrado de la suma de dos números, veo una letra C al final. ¿Qué significa? Ah, no, ese es error de dedo, ¿no? No le haga caso a eso, ¿no? Es decir, de hecho, es cuando yo aprieto algunas teclas, sale ese número. Entonces, ahorita lo borro, ¿no? Se puede ocupar negro. Entonces, ese no existe, ¿no? Sí, solo es ese, ¿no? Bien, las siguientes estudiantes que levantaron la mano pueden participar en el orden, ¿no? Respetando el orden de levantar la mano. Me parece que era Jocelyn y no me acuerdo si Gabriela. Yo tenía la misma pregunta, pero ya la Ya, respondió. bueno, Gracias. Caterina. Bueno, Caterina. No sé, Jocelyn. Bueno, dice, no, ya no. Ah, bueno, Gabriela. Bien, entonces vamos a continuar. Me parece que la siguiente lámina son unos ejercicios para que los hagan ustedes, no me acuerdo. Sí. Bien, entonces aquí tienen, creo que solo son del A hasta el I. Entonces, bueno, ustedes pueden decidir cuáles hacer, si los hacen todos, como ustedes quieran, pero sí sería importante que los hagan, ¿no? Que al menos alguien, bueno, hay cuántos estudiantes hay, quiero ver, em, bueno, alrededor de 20 y algo, ¿no? 29, supongamos que hay. Entonces, por favor, hagan al menos uno, ¿no? Es decir, ese es como el mínimo, ¿no? El máximo es hacerlos todos y el mínimo sería al menos uno. Entonces, hagan al menos uno y, bueno, luego me comentan cómo les ha ido, ¿no? Se los voy a dejar allí, que los traduzcan. Eh, Natalia, adelante. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Yo ando un poquito desubicada porque es mi primer día. Quisiera saber si por Classroom se le enviaría todos los ejercicios que vamos a hacer. Sí, de hecho, ayer en la noche publiqué la guía 2 porque como ya estamos en la semana 2 y el curso solo dura 4 semanas, entonces ya estamos en la guía, en la semana 2 y la semana 2 inició ayer. Entonces, está la tarea uno y el examen igual se los puedo habilitar para que entregue la tarea uno y bueno, ahí están los videos para que también pueda ver si tiene alguna duda o igual me la puede hacer. Y entonces tiene que entregar la tarea uno y hacer el examen uno. Y bueno, el sábado es el examen 2 ya, de álgebra. Y la tarea 2 la entrega el domingo, con mucho, es decir, que sería el último día.
Entonces se pone el día. Ah, ¿Usted, ok, está bien. usted de equivalencia o nuevo ingreso? Soy nuevo ingreso. Hay que estar más pendiente de las redes sociales, porque prácticamente en las redes sociales la vicedecana publicó de que el curso iniciaba el 16. Bueno, no sé, bueno, yo no sé si publicó, me imagino que haber publicado para que ustedes se pudieran prácticamente comunicar con ella, o al menos la comunicación directa con ella, porque ella es la que está en los procesos de ingreso de profesorados año 2023. Pero igual, o sea, está a tiempo todavía, ¿no? O sea, puede ponerse el día. Ah, ok, Eh, muchas gracias. por el momento, haga los ejercicios, bueno, lo que estamos explicando ahora, y igual, ¿no? Adelante. Bien, entonces vamos a, como repetí, a dar el tiempo y luego pregunto yo cómo les ha ido en los ejercicios. ¿Cómo les ha ido? ¿Ya hicieron todos los ejercicios, o al menos uno? No sé, alguien que quiera comentar cómo le fue. Bueno, sí, adelante, Gabriela. Yo hice literal A, que dice el doble de un número menos su cuarta. Sería 2x menos un cuarto de x. Bueno, voy a colocar yo ya le vamos a dar la palabra a Cristina. Voy a colocar yo su respuesta y los demás van a ser los que van a calificar, ¿no? Entonces, usted me dijo que era el doble de un número, me dijo que era un medio de X
más un cuarto de X. Le dije 2X más un Ah, cuarto. Ajá. perdón. Dijo que era 2X más un cuarto de X. Sí. Bien, muy bien. Eh, bueno, los demás que piensan que esa respuesta está bien, si alguien trabajó el mismo ejercicio le da igual. Eh, adelante, Byron. Sí, la respuesta efectivamente está bien. Lo único que está malo es el signo, porque es menos. El doble de un número menos su cuarta. Ya, quizás escuché yo mal y quizás ella dijo menos, yo no me Menos, acuerdo. menos de licenciado. Vale. Bien, entonces, bueno, ya hoy sí. No sé, alguien más también había levantado la mano. Quiero ver, creo que en el participante se puede ver. Bueno, Cristina tiene la palabra, creo que después, porque creo que va a participar con un ejercicio. No sé si alguien más ya no quiere, ya quiere participar o quedamos acá. Bueno, sí, como lo decía, no sé si Byron, me parece, sí, Byron, que sí, que estaba bien que sobre el signo. Sí, Gabriela. Adelante, Gabriela. También el literal B que dice el quíntuplo de un número más su quinta parte. 5X más un quinto de X. Con X más un quinto de X. ¿Cómo se llama? Que difiere con alguien que hizo el ejercicio y no le da igual. Yo creo Bueno, al que parecer. Sí, Xiomara, dígame. bueno, yo Sí, creo que en ese número sería n entre 5 menos un quinto de x, porque dice el quíntuple de un número menos su cuarta parte. ¿cuál está leyendo? Está combinando el A con el B, porque ahí dice el quíntuple parte de un número más en su quinta parte. Entonces, no sé, Xiomara, ahí quizás está leyendo como la combinación de A con el B. Ah, sí, dio el de arriba y no el de abajo. Ajá, Sí, porque es habla de un cierto. quíntuplo de un número menos la quinta parte. Entonces, como que combinaba ambos literales. Mm, Entonces, ajá, no pasa nada. Sí, es parte del proceso. Bien, entonces creo que no hay duda con respecto a la y el B. Me parece que Cristina quería participar. Anteriormente había levantado la mano. Creo que quería participar con ejercicio. Sí, yo hice la C de como X menos 2Y. La D la hice como X, 2X menos un quinto. la D me dice 2X La, la, menos la, un quinto. esa menos un quinto. 2X menos un quinto. Sí. Solo así, 2X menos un quinto. Bien. Voy a colocar esta que como que parecía más. Dicen, no me acuerdo, ¿me puede repetir el C? ¿Cómo me dijo que era? X sí me dijo que era un quinto. ¿Cómo me dijo que le daba el C?
X menos 2Y. Así. Hola, buen día. Bueno, no sé si me puede volver a repetir el C o está bien así como lo escribí, X menos 2Y. Bueno, si está así, entonces igual, ¿no? Hay alguien que quiere participar y decirme, bueno, califiquemos el C y veamos qué pasa con el C. ¿Está bien así como lo he escrito o como dijo la compañera? Dice Herminio que el C lo puso A menos B igual a 2. Licenciado, Sí, Catherine. Entonces ya Yo vemos con dos hice respuestas. el H, la suma de dos números consecutivos. 2 más 4 igual a 6. No sé si está bien eso, pero hice por otro método también. 100 por 101 igual a 10.100 entre 2. Y el Pero resultado, ¿cuál está hablando? ¿De cuál está hablando? Del H. el H, la suma de dos números consecutivos. El Vale, primero lo entonces hice 2 más 4. 2 más 4. 2 más 4. Y luego dijo, o sea, no lo escuché bien. Vaya, él lo hice 2 más 4 y el resultado es 6. El resultado es 6. Y luego, De ahí lo hice por otra forma, pero no sé si está bueno. 100 por 101 igual a 10.100 entre 2 igual 5.050. igual a 5050. Sí. Bien, bien, gracias. Vamos entonces a continuar calificando el ejercicio C. Dos números que se diferencian en dos unidades. Herminio había dicho que, bueno, voy a ver el chat, a ver de gente que está escribiendo. Dice, Carla, bueno, Gabriela dice que el F, bueno, el F dice que es 3/5 de X más 2. Carla Yamilet dice que el literal C le da 2X menos 2. Herminio Gerardo dice que le da A menos B igual a 2. Entonces, bueno, creo que todos pueden leer el chat. Entonces, lo importante no es que hayan, que hayan 1000 respuestas, porque previamente estos ejercicios tienen una única respuesta. ¿Sí? Entonces, en todas las que he leído, solo una persona tiene buena, los demás están malas. Entonces, no sé si alguien había levantado la mano. Adelante. en el H que dijo la compañera de la suma de dos números consecutivos, es X más el segundo número que es X más 1. Ya, gracias. Ya lo voy a colocar. Sí, porque igual, esperemos evacuar, porque si me están diciendo X, creo que me dijo las respuestas, no vamos a salir del C. Entonces, ahorita enfoquemos en el C y en el D. Los que no han trabajado el C y el D, pues pongan atención, porque prácticamente así se aprende también, ¿verdad? O sea, si no los han hecho todos, entonces no pueden participar, porque prácticamente no se pueden decir inmediatamente lo pueden resolver, pero no lo han resuelto. Entonces, esperen que lleguemos a ese ejercicio y entonces ahí pues, participamos, porque si no, no vamos a terminar y no vamos a acabar. Entonces, estos ejercicios son bastante sencillos. Entonces, terminemos el C. Si no, no nos enfocamos en el C, no sale. Bien, alguien, el C, es decir, quiere decir, porque igual yo no quiero decir la respuesta prácticamente, sino quiero que alguien no se lo diga por qué está mal o qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Entonces, es decir, que ponga su propio criterio. Entonces, prácticamente la matemática es eso, ¿no? Es decir, hacer un análisis. Adelante, Carla.
Sí, a mí me da 2x menos 2 porque dice dos números, o sea, cualquiera para dos números x, que se diferencian en dos unidades. Entonces, por eso es que puse 2x menos 2 en el C. 2x menos. Sí. Usted puso 2x menos 2. No, solo menos 2, Menos sin 2y o alguna cómo. variable. 2x menos 2. Ya, bien. Sí. Xiomara creo que había levantado la mano. Sí, Gabriela también. profesora, a mí el C me da X menos Y igual a 2 porque como tiene que ser la diferencia de dos números, que me dé igual a 2. Muy bien, Xiomara. Gabriela, Sí, lo que dijo mi compañera Xiomara, que literal C dice dos números que se diferencian en dos unidades, sería X menos Y igual a 2. muy bien. Y lo que había dicho Herminio Gerardo, ¿sí? Que lo pueden también leer en el chat, solo porque él lo escribió en el chat y no, pensé que iba él a tomar la palabra para explicar el por qué. Prácticamente sí. Bueno, estoy borrando eso porque, es decir, prácticamente de ahí me voy a confundir, ¿no? De ahí lo agrego, creo que me voy a acordar. Bien, aquí lo dice, ¿no? Dos números que se diferencian en dos unidades. Es decir, que estoy hablando de A menos B igual a 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que los dos números se diferencian en dos unidades, es decir, que la resta de los dos números es igual a 2. ¿Sí? Bien, no sé si hay dudas con respecto a ello, si no las hacen. Yo vi muchos errores en este momento, es decir, no era una traducción muy complicada, pero es álgebra, la álgebra un poquito cuesta, entonces al final, es decir, dice así, la práctica hace el maestro. Yo creo en eso, que yo diría, cambiaría esa expresión y diría, la matemática se hace haciendo, es decir, la matemática, perdón, se aprende haciendo. Entonces, mientras nosotros no los confundamos, no los equivoquemos, no vamos a aprender. Entonces está bien todos los que han participado, los felicito, aunque no salió bien la respuesta, porque así es como se aprende, ¿sí? Adelante, no se preocupen porque se han equivocado. En el examen si se equivocan, pues mala suerte porque voy a penalizarlo, pero ahorita pueden equivocarse todo lo que quieran y no pasa nada. Bien, el literal D, me parece que el literal D decía 2x menos un quinto, me parece. No sé quién me dijo esa respuesta, pero igual, lo voy a colocar porque la idea es que lo digamos, ¿no? Es decir, si está bien o no. Entonces, no sé, hay muchos han colocado ya respuestas de los otros ejercicios, entonces los voy a tomar, pero ahorita no sé si alguien más tiene con respecto al de otra respuesta, porque solo hay F, el G y el E en el chat. Entonces, no sé si están de acuerdo con esa respuesta que se dijo. No sé si esa era, me parece que sí, 2x menos un quinto. Entonces, alguien tiene una diferente respuesta, o al menos escuchar el porqué, el de la respuesta, ¿no? Porque yo puedo decir la respuesta, pero si no la justifico, entonces es como que sí está bien, pero no. Es decir, el análisis que se hace es lo más importante. Adelante, no es Pedro ha escrito en el chat y dice, falta la X al final, dice. Bueno, entonces Pedro Emerson habla de que falta la X al final. Entonces, para él, decir, si se le agrega a la X al final de un quinto, entendí que era un quinto, ya estaba bien. No sé si los demás están de acuerdo con lo que dice. Pues yo creo que se puede expresar de las dos maneras, licenciado. Es decir, 2x menos un quinto de X o 2x menos 5X. 2x menos No, 5x. 2x menos X quintos. O 2x menos un quinto de X. Siento que se puede expresar de las dos maneras. Casi no lo estoy entendiendo, Gabriela, porque me está diciendo 2x menos un quinto de X y luego me dice
No, o sea, yo le estoy diciendo que se puede expresar de las dos maneras en el literal D, que dice el Sí, pero ¿cuál? Dígame. sí, que dice el doble de un número menos su quinta parte. O sea, lo que el compañero dijo sí estaba bien, que dice 2x menos un quinto de x. Ya, pero ¿y la otra 2x manera cuál es? menos x quintos. Bueno, pero es que es lo mismo, ¿no? Sí, tienes razón, es lo mismo. Es decir, x partida sobre 5. Es decir, que sí es lo mismo. Pero la pregunta mía era que si estaba bien cuando se decía que solo era 2x menos un quinto, porque el compañero dijo, no, le falta la x. Y en efecto, ¿no? Es decir, por cuestión de tiempo, porque no aquí vamos a seguir en esta ejercicio, lo dice, ¿no? Dice el doble de un número menos su quinta parte. Entonces, ¿cuál es la quinta parte de ese número? Un quinto de x, es decir, esto es un quinto de x, y este es 2x, porque es el doble. Y como es menos, entonces 2x menos un quinto de x. Como decía la compañera, pues prácticamente, o sea, ahí, no sé cómo lo quieran escribir, es decir, lo pueden escribir 2x menos x partido sobre 5, es decir, o un quinto de x, como gusten. Bien, el E creo que está en el chat, entonces lo voy a copiar y los demás, rápido, si lo hacemos rápido, de decir, si están de acuerdo con con la respuesta. Me parece el E, dice x cuadrado menos un cuarto de x. Dice que es x cuadrado menos un cuarto de x. ¿Están de acuerdo todos con esa respuesta? Sí, Muy bien, muy bien. Nadie más, es decir que todos sí, sí. Bueno, Carla sí, Megan sí. Bueno, entonces vamos a quedar con ellos, ¿no? Entonces, decir que sí, sí, Daniel ha dicho que sí. Ah, muy bien. Y el F lo tienen, está en el chat también. Busquemos el F. Solo voy a ir escribiendo. El F, ¿dónde están? 3 quintos de X más 2. 3 quintos de X más 2. ¿Están de acuerdo con esa respuesta? 3 quintos de X más 2. ¿Todos están de acuerdo con esa respuesta? Sí, ¿qué dijo Daniela? No lo escuché. Sí, licenciado. Bueno, Bueno, yo estoy de acuerdo con esa respuesta. muy bien. Bien, el siguiente es el G, ando buscando el G, creo que ya lo pusieron, es X cuadrado menos Y cuadrado. X cuadrado. Yo solo estoy colocando las respuestas que colocan en el chat, ¿no? Y ustedes están calificando la diferencia de cuadrados de dos números. ¿Está bueno? ¿Están de acuerdo con esa respuesta? ¿Sí están de acuerdo? El H. El H creo que nadie lo ha colocado. Pero alguien me dijo el H. Alguien que habló del H me lo puede volver a repetir. Yo puse 2 más 4. Usted puso 2 más 4. ¿Y de dónde sale eso 2 más 4? Igual a 6 me dijo. ¿Cómo sale ese 2 más 4? O Adelante, sea, yo maestra. lo puse porque dice la suma de dos números consecutivos. Y O el, 2 y 4, aunque no sé cuál es el correcto. pero ¿y cuál es? Cuando hablo de dos números consecutivos, el 4, el 2 y el 4 son consecutivos. ¿A qué se refiere con consecutivos cuando usted escucha consecutivos? Que los números van seguidos. Y el 2 y el 4 van seguidos.
2 y 3. Entonces sería 2 y 3. Ah, 2 y 3. 2 y 3. Y con esa respuesta se queda así. Catherine, lo que le hace falta es cambiar. Su idea está bastante bien. Bueno, cuando ya hablo de consecutivos, de que 2 más 3 sí son consecutivos. Como dice la suma de números consecutivos, entonces prácticamente lo que le hace falta es pasar al álgebra. El álgebra ya no son letras, entonces ya no son números. Entonces prácticamente usted ya tiene ahí la idea, porque prácticamente Herminio lo está escribiendo, me parece, y está diciendo si A más 1. Estos sí son consecutivos en general, porque si A vale 2, entonces A más 2 más 1, entonces y 2 más 1 y aquí el 2. Entonces prácticamente lo que le hace falta es generalizar. Recuerde que la aritmética y el álgebra, bueno, una se complementa de la otra y el álgebra es la extensión de la aritmética. Entonces prácticamente la respuesta puede ser, para su respuesta puede ser A más A más 1. A más A más 1. Porque aquí tiene los, perdón, aquí tiene los dos consecutivos, ¿sí? Entonces, sí es importante que lo vea así, o sea, como aritmética y luego lo generaliza, ¿sí? Muy bien. El I, no sé, ¿alguien en el chat ha escrito el I? No veo el I. D, E, G, pues el F. No, nadie ha hecho el I. Nadie trabajó el I. Nadie trabajó el I. Dice la suma de los números pares consecutivos. Ahí sí funciona lo que estaba hablando, me parece Catherine. Catherine hablaba de 2 más 4. Y esos son dos pares consecutivos, ¿sí? Entonces, bueno, Catherine tiene la idea de generalización solo le falta generalizar. Por ejemplo, ella hablaba de 2 más 4. Sí, pero entonces, ¿cómo los he escrito en el álgebra? Bueno, si este es A, el otro sería A más 2. Estos serían consecutivos, pero para que sea par lo tengo que multiplicar por 2, ¿sí? Porque todo número multiplicado por 2 es par. Entonces, ahí lo que falta, pues 2 por 1, por ejemplo, y aquí el 2. O sea, y estaría, ¿no? Porque si A vale 2, me queda 4 y quiero ver 8 más 2, 10. Ajá, me queda 8 y 10. Entonces, pero igual, los pares son de la forma 2K, por ejemplo. Es decir, 2K, eso significa que es un par. Y 2K más 1, un impar. ¿Sí? Entonces, ahí sería el I. No sé, alguien colocó en el chat, dice 2X más 2X más 2. Sí. Sí, Pedro Martín. Gabriela Abigail Pacheco dice que el I. Ajá, el J. El I. No, el J dice, el J. Ajá. No, el J dice que es. Gabriela, ya me confundí. El Pedro Emerson está hablando del J, dice. Y el J dice que es 2X más. El I. Se equivocó. Va, el I. Y el Gabriel habla del L. El L dice que es X más 2 más X más 4. Lo vamos a tomar luego. También estoy Entonces, hablando del I, profe. usted está hablando del I. Sí, también. Y está segura que esos son pares consecutivos. X más 2 más X más 4. Quiero ver si vale 1, por ejemplo. Si X vale 1, me queda 3. Y si X vale
1, entonces le queda 5. Son impares consecutivos con mucho. O sea, eso, es decir, así no, le da un montón de números que no cumplen, porque por ejemplo, si x vale 2, le queda 4 y si le queda 6. Entonces, es decir, que a veces cumple y a veces no. Entonces, ahí eso, es decir, así como tiene expresado, no siempre, para todo real, no siempre da que son pares consecutivos. Cuando x vale 1, le quedan 2 impares consecutivos. Y cuando x vale 2, le quedan 2 pares consecutivos. Cuando x vale 3, le quedan 2 pares inconsecutivos. ¿Cómo es? 2 impares consecutivos. Y entonces, para quitarse ese problema, multiplíquelo por 2. ¿Sí? Y ahí 2x más 2x más 4. Ahí me parece que podría estar bien. ¿Sí? Que eso lo puedes simplificar de otra forma para quedar lo misma respuesta. Nadie ha hecho el J. El J. El J. Pedro Emerson dice que 2x más x más 2. Bueno, entonces todos están de acuerdo con Pedro. Dice que es ya me olvidó cuál era la respuesta de Pedro. Vamos a buscar. Era 2x y x sobre 2. 2 partidos sobre x y luego sería 2 partidos sobre x y x sobre 2. Todos están de acuerdo con la respuesta de Pedro. Bueno, Pedro no está seguro porque está diciendo si no está mal. Entonces, Neutalí dice 1/2 de x más 2. 1/2 de x más 2. Más 2x, me parece. 1/2 de x más 2x. Entonces, no sé, o sea, ¿qué piensan los demás? Y ese es el I, estamos haciendo, el J. Los demás, nadie trabajó ese, aparte de Pedro y Nectalín, no trabajaron ese ejercicio. Bueno, vamos a quedar con ellos. Alguien levantó la mano, creo. ¿Quién levantó la mano? Josué, dígame, Josué. Sí, pues como dice ahí, o sea, la suma de la mitad de un número y su recíproco, entonces el recíproco de la división es la multiplicación. El recíproco de un número es la multiplicación. Entonces usted está de acuerdo con 1/2 de x más 2x, Josué. Sí, Muy bien. Bien, nos vamos a quedar hasta acá con estas respuestas. Y vamos a analizar las respuestas. En el chat están escribiendo. Herminio dice que es a medios más 1 sobre a. Y Ronaldo dice que es 1/2 de x más 2x. Coinciden con las otras respuestas. Bueno, entonces ahí vamos viendo que va convergiendo, ¿no? O sea, pero que no es una serie que converge a dos valores, entonces no tiene una sola respuesta. Neutalí, dígame. La respuesta que le envié yo era del J, creo. La suma de la mitad de un número y su recíproco. Sí, de eso estamos hablando, del J, sí. Gracias. Bien. Vaya, yo lo que les recomiendo para estos ejercicios es que vayan analizando cada parte y la vayan traduciendo tal como dice el ejercicio. Es decir, eso es mi recomendación. Por ejemplo, aquí dice la suma, ya sé que se van a sumar la mitad de un número. Entonces, si me dicen la mitad de un número, yo sé que es x partido sobre 2. Ahí no hay duda, ¿no? ¿Y cuál es el recíproco de un número? Si cuando hablamos del recíproco de un número, ¿qué es el recíproco de un número? Ahí está la clave, es decir, ¿qué es el recíproco? Es un número que al multiplicarlo por el recíproco da 1. Muy bien, muy bien, el inverso multiplicativo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a, el recíproco
es 1 partido sobre A, ¿sí? Porque es lo que estaba diciendo usted, A por 1 sobre A, eso da 1, ¿verdad? ¿Sí? Y así, entonces si este número, X partido por 2, y entonces estoy diciendo que es la suma de la mitad de un número, entonces el número X, entonces, cuál sería el recíproco de X? Porque estamos hablando de X. Si yo tengo X, su recíproco, ¿quién es? 1 sobre X, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice, y su recíproco, entonces prácticamente, como es la suma, ¿cuál era la respuesta? X partido sobre 2 más su recíproco, ¿sí? Porque si yo multiplico X por un medio, como lo ha dicho el compañero, eso me da, perdón, X por 1 sobre X, eso es 1, por lo tanto 1 sobre X sí es el recíproco de X, ¿sí? Entonces la respuesta era esta de acá, ¿sí? O sea, esta estaba bastante cerca, pero no es. Y este de acá, ese es el doble de X, estamos hablando acá. La mitad de un número más el doble de X, ¿sí? Cuando terminemos el ejercicio, analicemos si hemos escrito lo que hemos escrito, ¿sí? Es decir, ¿cómo se llama? Que si hemos escrito correctamente nuestra respuesta. ¿Hay dudas con respecto a este ejercicio J? Digo porque, es decir, muchos han escrito en el chat. ¿Hay dudas? No, profesor, ninguna. Bueno, no sé, ¿alguien más? Yo también me puedo equivocar, supongamos que yo me estoy equivocando, entonces ustedes igual no pasa nada, me pueden corregir. Pero igual, yo también, ustedes pueden equivocar y yo los tengo que corregir también. Es parte del aprendizaje. No se vayan a sentir mal, ¿no? ¿Sí? Porque prácticamente estamos aprendiendo, ¿no? ¿Sí? Y es álgebra. Los que llevan profesor de matemáticas van a llevar una materia que se llama álgebra. Álgebra 1, me parece. Creo que es el segundo ciclo. Y esto que estamos viendo acá, esto va a ser la entrada, es decir, aritmética, álgebra. De la aritmética pasar al álgebra. Entonces, obviamente ya están ensayando, ¿verdad? Los de matemática, los otros es un curso. Yo creo que voy a acelerar un poquito porque no voy a adelantar mucho en la clase de ahora, pero igual, ¿no? Es importante que aprendamos, ¿sí? Entonces, la respuesta a este ejercicio, es decir, es X partido por 2 más 1 sobre X, ¿sí? Bien, y el K, ¿alguien ha hecho el K? El L me parece que he visto. El K no sé, voy a revisar el chat. Igual si alguien lo ha hecho, me puede ayudar diciéndome. El K, no lo veo. El K no lo veo. Bien, alguien ha trabajado el K. No había trabajado el K. Se lo A voy a mí me dejar de dio que tarea. era, Dígame. me dio que 2 entre A más B. 2 entre A más B. Así, 2 entre A más B. Sí, porque como dice el recíproco de la mitad, o sea, de 2, ¿verdad? Entre la suma de dos números. Los demás están de acuerdo con la respuesta de la compañera. Bien, se los dejo de tarea. Analicen porque prácticamente ya les hablé del recíproco, por si prácticamente, y un compañero explicó muy bien lo que era, no me acuerdo quién me lo explicó y dijo que el recíproco es es el que al multiplicar ambos números me da la unidad. Entonces está muy bien. Ya sabemos que es un recíproco. La mitad de un número la mitad ya sabemos y la suma de dos números. Entonces, se los dejo que hagan el K. Voy a hacer de tarea y mañana les pregunto, ¿no?
analicen, ¿no? Ya tienen una respuesta ahí que pueden analizar y decir si lo que ha dicho la compañera está bien. La compañera igual, aunque tenga esa respuesta, analice bien si esa respuesta coincide con lo que ha traducido. William Josué ha escrito que el L es la raíz de X más la raíz de Y. Voy a colocar aquí la respuesta y repito, me dicen también si está bien. Es la raíz de X más la raíz de Y. ¿Están de acuerdo todos con esa respuesta del compañero? Melissa dice que es la raíz de A por la raíz de X más B por la raíz de X. Así que allí hay dos respuestas también. Es decir, prácticamente analicen si lo que escriben es coherente, ¿sí? Con lo que están traduciendo. Porque no solo es por traducir y ya, porque por traducir no van a salir bien, al menos en la parte de esto, ¿no? Entonces, mi recomendación es que después que traduzcan, pasen nuevamente a analizar bien sus respuestas. Bien, Byron, Nectalí tienen levantado la mano. No sé si Byron fue el primero que levantó la mano. Adelante, Byron. Le voy a dar la palabra a Byron y luego a Nectalí. Sí, el ejercicio dice la suma de las raíces cuadradas de dos números, entonces ahí lo que le falta es elevarlo al cuadrado, ¿no? Porque no sería, bueno, pienso yo, la suma de las raíces cuadradas de dos números. Entonces, según Byron, es que todo esto va al cuadrado. Así, Byron. Y en el caso de, no sé, ¿quién tenía? Nectalí, luego Eliezer. Adelante, Nectalí. Sí, bueno, yo me quedé pensando en el ejercicio K y para tener respuesta, ahí le envié al chat que como la mitad, el recíproco de la mitad de la suma de dos números, la mitad de la suma de dos números sería A más B entre 2. Entonces el recíproco de esa suma sería 2, entre paréntesis, A más B. Y esa B mayúscula es B minúscula. Usted se equivocó. Porque está Es hablando la de misma, pero me equivoqué aquí variables. al escribirlo. Ya. Voy a escribir la respuesta de Neutalí y Herminio, usted tenía levantado la mano o alguien más tenía levantado la mano antes. Yo, profe, Sí, dígame. la K, ¿verdad? Sería, dice que el recíproco de la mitad de la suma de dos números, entonces. Sí, dígame. No le escuché bien. Sí, eso entonces quedaría 2 sobre A más B. Me vuelve a repetir, por favor, que no le escuché, que hemos cortado. Le dijo, solo le escuché 2 sobre A Le más B. digo que dice que el recíproco de la mitad de la suma de dos números, la suma de dos números sería A más B. La mitad sería A más B entre 2 y el recíproco sería el inverso, ¿verdad? Que entonces sería 2 entre A más B. ¿Y eso cómo va sumado? Aquí, ¿cómo va? Y ahorita lo pongo en el chat. Espérame. Bueno, ahí hay dos respuestas. Prácticamente yo voy a poner en KA y KB. Y ahí ustedes vean si los compañeros han hecho bien la respuesta, la dejo de tarea. Igual, el L la dejo de tarea. Prácticamente hay mucha confusión. Entonces, ambos, aquí creo que hay A también, LA y LA y LB. Entonces, prácticamente también analicen esas respuestas y mañana les voy a preguntar. Si no, yo creo que no avanzo. Bien, entonces, allí están esas respuestas. No están, estos quedan a hacer de ejercicios. Vayan a repasar, mañana les voy a preguntar, ¿sí? Puede ser que las personas que lo hagan bien y me lo expliquen bien, los exonere del examen del sábado, ¿sí? Pero prácticamente de esto viene el examen del sábado, ¿sí? Entonces, a estudiar y mañana les pregunto, ¿sí?
Entonces ahí tienen esa respuesta. Yo no lo voy a hacer, quiero que lo hagan ustedes, porque ustedes quiero que aprendan. Entonces ahí está la tarea. Bien, continuemos. Em, Dice que un monomio, vaya, yo ya esto lo expliqué cuando hablábamos de potenciación, pero se los preguntaba y muchos yo les preguntaba, ¿quiere un monomio? Yo ya a veces yo no me acuerdo si íbamos a dar toda esta parte, porque como sí todos los años doy estos cursos de profesorado, pero no me acordaba muy bien si esta parte del álgebra la incluía en el curso. Entonces, pero yo cuando estaba dando la semana 1 les pregunté cuando estábamos hablando de potenciación que era un monomio y muchas personas, o no sé si una persona, no me acuerdo, me hablaba de que un monomio era una expresión o era que solo constaba de un solo término. Y si nosotros lo dejamos como que es solo, o sea, si nosotros hablamos de que un monomio es toda expresión algebraica que consta de un solo término, estamos mal. ¿Por qué? Porque prácticamente cuando hablamos de monomio, sí es una expresión que consta de un solo término. De la claro, la número real es por natural. Entonces, si eso se cumple, es un monomio. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo raíz de 5 de x cubo. Este es un monomio, porque raíz de 5 es el coeficiente real x al cubo. Entonces, pero si, que hay un ejemplo también, 4x al cubo. Es un monomio porque la variable de x de grado 2 y el cociente es 4. Entonces, si yo coloco 5 raíz de 5 por x cubo, es monomio porque raíz es un número real. Y es natural, pero ser negativo, que no sé, x necesita 4x a 3 quintos de 3, entonces al cubo es 4x. Obviamente es un monomio. No vamos a confundir que cualquier cosa es un monomio. Cualquier expresión radical no es. Por nosotros colocamos un subpartido de x, que es prácticamente x a la menos 1. Entonces no es un monomio, porque no cumple. Por menos 1 no pertenece a tu. Entonces no es monomio. Dicho es una fracción y son las funciones fraccionarias. No son polinomios. Esto no es un polinomio. Es decir, como esto no es un polinomio, entonces las únicas expresiones algebraicas que son polinomios son los que tienen coeficientes reales y exponentes naturales. ¿Sí? Entonces, el polinomio dice la suma de dos sumas monomios. El polinomio es la suma de dos más. Los binomios la monomios. Los trinomios es la suma de tres monomios. ¿Sí? Entonces, si yo agarro 3x más 4x cuadrado más x cuadrado, ¿qué? Por ejemplo, este es un trinomio por forma de tres partes, está formado por tres monomios. El grado de un polinomio es el mayor grado de los monomios que los conforman. Por ejemplo, acá, ¿cuál es el polinomio en la variable x? 2. Entonces, si yo tengo el polinomio x cuadrado más 4x cuadrado más x cuadrado y, entonces el grado, ¿cuánto es el grado? El grado es 2, porque es el grado mayor, ¿no? De la variable x. Si estamos hablando de la variable x, pues bien, no.
¿Duda? ¿Hay duda? No se le escucha bien, profe. Entonces, x cuadrado más x menos 4. Bien.
Bien, te damos muy buenos días. Ay, disculpen la inconveniencia de internet. A veces este internet falla. Yo creo que están haciendo unas remodelaciones acá y eso creo que es lo que está haciendo. Ahora me he conectado a los datos. Creo que eso va a hacer que termine la clase de una forma más sin tener problemas de que se vaya a volver a ir la red. Bien, estaba hablando de que un polinomio, bueno, un monomio, es decir, voy a volver a repetir porque no sé hasta dónde no se escuchó. Entonces, ya había hablado cuando hablábamos de potenciación de prácticamente que era una potencia, pero viene de allá de la expresión algebraica. Entonces, sí, cuando hablamos de que tenemos, bueno, disculpen que todavía no había arreglado el lápiz, está muy grueso, lo voy a adelgazar. Entonces, si nosotros decimos A por X a la N, entonces este A es el coeficiente del monomio. Coeficiente y aquí es coeficiente, es un número real. Este de acá es un número real. Y el de acá tiene que ser exponente, ¿sí? Es el exponente y es un número natural. Entonces, si no cumple con esa condición, no es monomio. Entonces, prácticamente aquí está diciendo que tiene que ser real y tiene que ser el exponente un número natural. A se le llama el coeficiente y a n se le llama el grado del monomio. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos 4x al cubo, entonces el monomio es de la variable x de grado 3 y coeficiente 4. Si tenemos raíz cuadrada de x al cuadrado, por ejemplo, entonces en este caso estamos hablando que es un monomio de grado 2 y coeficiente raíz de 5. ¿Sí? Coeficiente raíz de 5. Entonces aquí tenemos más ejemplos. Tenemos el monomio 2x menos 6a. Tenemos el monomio 4x cuadrado, 3 quintos de a por b, 2x al cubo, x cuadrado y. Entonces estos son monomios. Dice que la suma de dos o más monomios es un polinomio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá como polinomios? Entonces, es prácticamente la suma de dos o más expresiones, más que todo, dos o más monomios. Y los binomios, pues la suma de dos o más, ¿cómo se llaman? Los binomios es la suma de dos monomios y prácticamente los trinomios es la suma de 3, ¿no? Y hasta ahí llega, no existe cuatrimonios, entonces solo de ahí ya son polinomios. Entonces solo existen ¿cómo se llama? Binomios y trinomios. Entonces un trinomio, prácticamente, por ejemplo, x menos más 4x al cuadrado más 2x al cubo, por ejemplo. Entonces este es un trinomio. Un trinomio porque está formado por exactamente tres monomios, ¿sí? Y el grado, dice un polinomio, es el mayor de los grados de los monomios que lo conforman. Entonces, si yo tengo 7x más 4x al cuadrado más 2x al cubo, entonces el grado, ¿cuánto es? El grado es 3, ¿sí? El grado es 3. Entonces, ahí tendríamos prácticamente un repaso ligero de polinomios y ya. Entonces, tengan cuidado de que no toda expresión es monomio. Entonces, aquí abajo voy a colocar que algunos ejemplos de cosas que no son monomios, no son monomios. X a la menos 1, raíz de X, todos los que no tienen, porque prácticamente raíz de X lo puedo ver como X a la 1 medio, ¿no? De hecho, lo voy a colocar en forma así. Por ejemplo, aquí le puedo poner 2, por ejemplo, lo que quiera, ¿no? Aquí puedo ponerle raíz de 5, pero el problema es que aquí tenemos a la 1 medio. Entonces, eso no lo hace. Entonces, por ejemplo, si nosotros le colocamos aquí 3 y aquí X a la 1 cuarto o a la 3, X a la 5 tercios, todas esas cosas así.
o x a la menos, menos 2, aquí 4, por ejemplo. Pero estos no son monomios, ¿sí? Porque no cumplen con que el coeficiente, digo, ¿cómo se llama? Con que el exponente sea un número natural. Si no son monomios, todas estas expresiones de acá. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta este momento. ¿Dudas? ¿Tienen dudas? Y todo claro. Daniela dice que está todo claro. Bueno, gracias, José. Muy bien, vamos a continuar entonces. Bien, estaba diciendo antes que se cayera la red que un polinomio, bueno, en este caso es un polinomio, tiene cuatro monomios. Entonces, este polinomio 2x a la cuarta más 3x cuadrado más x menos 4. Prácticamente este es un polinomio de grado 4. Coeficiente principal tiene menos 2. Entonces, si usted habla de los coeficientes, acostumbre que cuando no tiene, por ejemplo, de acá del 4 pasa al 2, agregue 0, porque cuando vaya a sumar, cuando sume o cuando reste o divida, esos espacios estarían necesarios. Entonces, por ejemplo, aquí el menos 2, 0, 3, 1, menos 4 son los coeficientes. Y cuando hablemos de regla de Ruffini, vamos a ocupar los coeficientes del polinomio. Entonces es importante tener esos espacios. Coeficiente principal es menos 2 y el término independiente es menos 4, por ejemplo. Y el grado, el grado va a ser prácticamente 4. Otro ejemplo de polinomios, 3a cuadrado b cuarta menos 2a cuadrado b cuadrado más 4ab cubo. Menos xy más 5x cuadrado y a la 7 más 4x cuadrado y a la quinta. 3xy menos 6x cuadrado y. 4x cuadrado y menos 3xy cuadrado más 5. 2 al cubo b cuadrado c menos 4a cuadrado b cuadrado c cuadrado más 5 al cuadrado b cubo c cubo. Ahora, este de acá, vean, este de acá no es, bueno, si nosotros lo vemos así, pareciera que no fuera, es decir, si lo vemos así, no es polinomio. Pero sí lo es porque si tengo 1 sobre x a la menos 2, esto es x al cuadrado. Entonces prácticamente así como lo veo, yo puedo decir, no, porque está dividido partido entre este. Sí, pero que este es positivo, lo puedo subir. Entonces prácticamente si yo lo subo, pues me caería 2x al cuadrado y al cuadrado z al cubo menos 3x cuadrado y cubo z. Y este sí ya es. Es decir, se expresa de esa forma. No vayamos a confundir que si tenemos 1 sobre x al cuadrado, decir, no, este no es polinomio, porque entonces en este caso sí lo es. Claro, lo va a transformar a un polinomio porque allí prácticamente no se miraba como un polinomio. Entonces, tengan cuidado en eso. No sé si hay alguna duda hasta acá. Bueno, nos quedan 5 minutos. Aprovechemos entonces. Estas son cuestiones que ya son repasos de básica. Dice, mientras que las expresiones, estas no son polinomios, vean, no son polinomios porque este de acá no es monomio. Entonces, como ese de acá no es monomio, alguien me dice por qué esta expresión no es monomio. Este de acá no es monomio. Alguien me dice por qué no es monomio ese. Yo, Sí, dígame. porque porque tiene un exponente negativo y tiene que ser Excelente. un exponente natural. Muy bien, es decir, el exponente tiene que ser un número natural, muy bien. Entonces, como ese no es monomio, entonces aunque lo demás sea monomio, eso me lo hace que ya no es un monomio, porque estoy sumando expresiones que no son monomios con monomios. Entonces, eso me lo hace como cuando mirábamos números irracionales y sumábamos un número irracional con un número racional, y eso no siempre, pero la mayoría de veces da un número irracional. En este caso, como es álgebra, pues aquí prácticamente en algunos términos puede ser que si b es a la menos algo, podría ser eso positivo, pero al final eso en general, eso no es un monomio. Por lo tanto, lo dijo la compañera, no, por esa parte no lo es.
Alguien me dice el segundo, ¿por qué? Bueno, ya lo dice, ¿verdad? Allí ya lo dice. En la lámina ya dice, porque prácticamente este es el que lo hace que no sea monomio. Porque pues, este de acá se puede escribir como 5x cuadrado y a la menos 7. Entonces prácticamente eso ya lo hace que no es monomio. En el siguiente, todo esto es un polinomio, pero este de acá no es decir, hasta acá sí lo fuera, pero este de acá no lo es, porque prácticamente tiene a la 1/3 de b al cuadrado. Y nuevamente, como dijo la compañera, el exponente acá no es natural, por lo tanto no es monomio. Este no es monomio y por lo tanto no es polinomio en general, ¿verdad? Muy bien, continuemos. Algo muy básico, pero muy importante, ¿verdad? Para entender esto, ¿no? Bien, vamos a empezar a hablar ya de polinomios en general. Por ejemplo, un polinomio en que todos sus términos son de la forma, por ejemplo, a a la n, x a la n, más a a la n menos 1, x a la n menos 1, más a la n menos 2 por x a la n menos 1, puntos suspensivos, hasta llegar el a sub 0. Entonces, todo esto de acá son los coeficientes. Todo esto hasta acá, es decir, acá son coeficientes, que son números reales. Es decir, aparece solamente en la variable y se llama polinomio en la variable x. Entonces aquí tenemos un polinomio en la variable x y se representa como p de x, q de x, f de x, etc. Entonces los siguientes son ejemplos de polinomio. En este caso, este de acá es un monomio porque está formado por un solo, es decir, este no pasa a ser, por ejemplo, polinomio porque es un monomio. Pero este de acá, este sí es polinomio y es un trinomio, ¿sí? Y este de acá, el f de x, que, o sea, alguien me dice cómo se llama. 2/3 de x a la cuarta menos un medio de x al cubo más raíz de 7x menos 5. ¿Cómo se llama este de acá? Y ese es un polinomio. Pregunto, ¿es un polinomio? Mejor la pregunta la cambié y pregunto, ¿es un polinomio? ¿Alguien me puede decir si ese es un polinomio? Porque los últimos dos términos no están elevados a una potencia natural. ¿Cuáles términos no están elevados a una potencia La natural? raíz de 7x menos 5. Entonces, para usted, estos no son, lo voy a escribir con otro lapicero, ¿no? De como aquí, esto de acá, este de acá, ahí el mismo utilicé. Es de ocupar este de acá. Para usted, estos de acá no son monomios. ¿Alguien está de acuerdo con la compañera? Xiomara, adelante. Yo diría que sí es un polinomio porque a lo que está elevado son exponentes naturales y positivos. Muy bien, Xiomara. Sí, no vayamos a confundir. Miren, aquí raíz de x, perdón, de 7x, esto es el coeficiente. Y el coeficiente es real. Y aquí a la 1, y este es natural. Y el 5, toda constante, es un monomio, porque vean, 5, ¿cómo lo puedo escribir? Como 5 a la x a la 0. Y esto es 5, porque x a la 0, eso es 1. ¿Sí? Entonces prácticamente, ahora, este es un caso muy particular, porque de hecho alguien me puede decir, pero es que el 0 no es natural. Sí, el 0 no es natural, pero es un caso particular, porque recuerden que el cero es prácticamente el neutro, ¿no? Entonces, como este no es natural, más que solo real, pero este es un caso muy particular. Entonces, ese es como un convenio, que el cero se ha considerado como prácticamente x a la 0 y en ese caso, pues las constantes
De hecho, le llaman el polinomio constante o la función constante, como llamarle, y estos son casos muy particulares, desde que este es el único caso. Entonces, este sí es por parte de un monomio, es decir, entra dentro de los monomios. ¿Sí? Entonces, ahí tengamos cuidado, porque sí es polinomio. ¿Sí? Sí es polinomio. Sí, no sé si con eso aclaro. Gabriela. Bueno, ya me pasé. Sí, licenciado. Bueno, ahí tengamos cuidado porque a lo mejor el desaprender lo que hemos aprendido mal en básica cuesta un poquito. Y eso es porque a lo mejor los mismos maestros, yo les digo porque yo he formado durante años maestros de aquí de matemática y yo se los cuestiono. Yo prácticamente si van ustedes a ir a trabajar, tienen que estudiar. Es decir, porque prácticamente cosas muy sencillas. Es decir, por ejemplo, cuando hablábamos de asíntotas o cosas por el estilo, entonces yo les preguntaba, ¿y una asíntota se puede cortar? Y entonces algunos sí, otros no, y todo eso, pero porque prácticamente la definición de la asíntota a veces hasta en la misma universidad la definen mal. En el infinito es que no se pueden cortar, pero prácticamente en cualquier otro punto que no sea el infinito, las asíntotas se cortan. Con decir, la función, estaba hablando de funciones racionales, me pasé por otro tema. Estos temas son bien importantes de los trinomios, ¿cómo se llama? De los polinomios, los monomios, porque prácticamente desde que nosotros empezamos a dar potenciación, recuerdan que nosotros hablábamos cuando hablábamos de potencia, que algunas no son potencia y toda la parte que cuando el exponente no es un número natural, no es una potencia. Y de ahí viene que entonces cuando la exponente no es un número natural, no es un monomio. Entonces, esto viene arrastrándose desde básica, es decir, si nosotros entendemos bien la potenciación, vamos a entender bien la parte del álgebra, porque es la base. De hecho, la base del álgebra es la aritmética. Es decir, yo no puedo hablar de aritmética yo no puedo hablar de álgebra si no me voy a la aritmética. Entonces, prácticamente esa es una base muy importante, no se les olvide. Lo vamos a quedar hasta acá. Si no hay dudas, vamos a quedar acá. No se les olvide que les he dejado tarea. Vayan a repasar